Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio es un episodio algo diferente. Estamos tomando aquí una recomendación que hizo alguien en los comentarios. En este caso, nuestro escucha de la audiencia, Anime Lex, nos recomendó una película que se llama Alucarda, que es muy interesante, la verdad. Creo que ambos tenemos muchísimas cosas de que hablar sobre esta película. Sí. Pero pues bueno, la verdad es que sirve como recordatorio de que, pues si estás escuchando esto, ¿verdad? Siéntete con libertad de recomendarnos alguna película. Más probablemente que no, vamos a hablar de ella, ¿verdad? A menos que por alguna razón tengamos como que muchas cosas de que hablar. Normalmente sí, claro, tenemos como que, ¿verdad? Digo, y no es la primera vez que escuchamos una película que alguien nos recomienda, ¿verdad? Digo, que vemos una película que alguien nos recomienda de la audiencia. Así que, pues bueno, ahí, Anime Lex, gracias por la recomendación. Y, pues bueno, Lauro, creo que esta película es muy interesante desde antes de verla, ¿no? Porque 100%. es una producción mexicana, pero está hecha en inglés la película. Y digo, sé que hay varios ejemplos de eso a lo largo de la historia de México, ¿verdad? De las producciones que se han hecho aquí. Claro. Pero ciertamente es algo que no es tan común. Normalmente las películas mexicanas están en español. Claro. Así que es muy interesante que esta película de los 70s, pues, está en inglés. Y una película que, fíjate que no me hubiera esperado muchas cosas sobre la película. Por ejemplo, hay ciertos detalles que están como en misterio. Porque estuve investigando un poquito sobre la película antes de verla. Sí, igual. Y, por ejemplo, no se sabe exactamente qué año se grabó. No se sabe exactamente qué año salió. Sí. O sea, sabemos que es aproximadamente del 75 al 78. Sí. ¿Verdad? Que se grabó y salió y todo. Pero he visto como que muchas fuentes que se contradicen entre ellas. Ni siquiera Movie, Igual. que es la plataforma en donde la vi. Que, digo, no es comercial la Movie ni nada. Simplemente ahí es donde estaba la película. Sí, yo también la vi. Como que los datos de la película no están correctos. Y luego, digo, en internet vienen varios datos sobre la película. Al final los créditos están muy borrosos. La verdad no alcancé a distinguir muchas cosas. Como que sentí muy interesante el hecho de que la película tenga misterio, ¿no? Y todavía ni la veía. Se me hizo muy curioso eso. Sí, de hecho, todo eso es muy interesante. O sea, también para mí el hecho de no conocer nada sobre esta película o sobre su director y que fuera mexicana y al parecer pues de culto, pues también me llama mucho la atención como de conocer sobre más películas, porque pues digo, el cine mexicano muchas veces está, al menos en la actualidad, en un estado medio deplorable. O sea, fuera de la época del cine de oro no hay como que una corriente de cine mexicano muy fuerte. De repente tenemos una que otra cosa por ahí. De hecho, hemos hablado en el canal de muchas películas que hemos disfrutado y todo, inclusive de este año. Pero pues sí es raro encontrar como que cosas tan populares del cine mexicano. Entonces, conocer algo nuevo también se me hizo muy interesante. Y sí, como dices, hay como todo este misterio. No se sabe exactamente muchos de los datos de esta película. Y pues le agrega ahí al misterio que trae todo, pues toda la historia y pues también de lo que se trata la película, ¿no? Claro. Sí, está súper interesante todo eso. Digo, creo que un elemento que sí no cabe la menor duda es el elenco, ¿no? Ahí creo que es muy fácil verificarlo en internet y todo. Sí. Pero sí, y lo que mencionas de que es una película muy diferente también, creo. Sobre todo porque creo que el cine mexicano, pues digo, los últimos, no sé, 30 años han sido principalmente comedias. Y hay pues ejemplos de lo contrario, claramente, ¿verdad? Claro. Digo, como mencionabas, hemos hablado de varias películas muy buenas mexicanas en el podcast. O de autores mexicanos, que no son películas mexicanas, ¿verdad? Claro. Necesariamente. Sí, y hay unas buenas, pero la mayoría son muy malas, ¿no? De esas comedias que dices, perdón, específicamente, la mayoría son hasta patéticas, ¿no? El nivel de cine, al menos lo mainstream, ¿no? Lo que llega a los cines
o lo Claro. que más gente conoce. Digo, no quisiera empezar a nombrar, pero pues seguramente No. películas de Marta y Gareda o todas esas. De hecho, ahorita hay una en el cine que el puro nombre me hace como retorcerme, que se llama Mamá Influencer, creo, y me da vergüenza sí. hasta que esa película exista y que sea mexicana. Sí, sobre todo cuando pues hemos hablado de, por ejemplo, a inicios de año, bueno, a mediados, hablamos de Los Habitantes, ¿no? Ujú. Hemos hablado de películas de Iñárritu, Del Toro, ¿no? Y es como, Sí. pues, son cines muy diferentes, ¿no? Pero a lo que voy es de que ahorita creo que no asociaría con el cine mexicano. Por ejemplo, esta película, creo que, digo, lo que sí puedo deducir basado en los años que tenemos aproximados de cuando salió, es que, por ejemplo, salió después que El Exorcista, ¿verdad? Salió después que las primeras adaptaciones de Drácula, digo, eso sí, por muchos años. Entonces veo como que ciertas inspiraciones en estas películas que dieron mucho de qué hablar en su momento. Sí. Y digo, El Exorcista otra vez es relevante ahorita, pero De hecho. digo, no en la calidad que estaba en los 70s, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que es interesante ver esta película que es como otra historia de como ocultismo y cosas así. Ujú. También algo muy interesante que descubrí, por así decirlo, leyendo sobre esta película, Sí. es que estaba al menos vagamente basada en la novela de Carmilla, que es una de las primeras novelas que hubo de vampiros. Eso Sí. se me hizo muy interesante también. Sí. Digo, nunca la he leído, a diferencia de Bram Stoker's Drácula, que cuando hablamos de ese libro, de esa película, mencioné haber leído el libro. Ese nunca lo he leído, pero es muy interesante que además es adaptación de una novela muy clásica, ¿no? Entonces, Claro. Y más tiene vieja varios que elementos, Drácula, sí. ¿no? La Ajá. novela. Y Sí, como por 6 años, ¿no? Una cosa así. Ujú, sí, y puedes ver claramente como la iconografía, los temas, algunas de las cosas que hacen o cómo se ven las cosas. Sí puedes ver todo eso ahí. Y es muy interesante, como dices, ponerlo en contexto. También, pues, en el año, no puedo yo evitar pensar el año que salió el 77, ¿no? El año de Star Wars. O sea, cómo estaba a punto de cambiar la industria del cine. Y pues sí, es interesante ver todo el contexto de cómo es que esta película salió o en qué época salió. Sí, definitivamente es ese contexto donde, digo, es un poquito, porque por ejemplo mencionaste Star Wars, yo mencioné El Exorcista, es un poquito gacho comparar esa película con esas dos, por el tema de que pues son presupuestos muy diferentes, ¿no? No, claro. Producciones muy diferentes, pero sí te transporta bien cañón a otra época, Sí. la verdad. Ujú. Es muy interesante ese aspecto, porque digo, a diferencia de Star Wars, creo que esta película es muy de su época. Sí, claro. Es muy, muy, muy interesante eso. Sí, la de hecho, verdad. ya hablando un poco de la película, se me hace como chistoso o curioso cómo toda la vibra de la película es súper película mexicana vieja, ¿no? O sea, esta película no es precisamente del cine de oro, pero también siento que tiene como muchas de esas influencias, inclusive cómo hablan los personajes y cómo se ven los sets y todo, pero luego está en inglés, ¿no? Entonces está como Sí. muy chistoso ver como esas cosas. Sí, fíjate, es bien interesante porque si era algo como que muy, muy curioso, como que en mi cerebro algo estaba como que esta película es muy curiosa, ¿no? Sí. Y luego también, por ejemplo, cuando había escenas que el ADR era como que muy evidente, digo, Sí. inevitable en esa época. Claro. Si era como, mira, es casi como si estuviera doblada al inglés, ¿no? O sea, Ándale, sí. está curioso cómo mi mente de volada quiso hacer eso. Ujú. Debo decir, algo que no me hubiera imaginado es lo bien que hablan todos inglés en la película. 100%. Algo que no puedo tampoco evitar pensar viendo esta película, donde son puros mexicanos o mayormente mexicanos hablando en inglés, cómo nos ponen a los latinos en producciones gringas de que, hey hermano, how you doing, ¿no? Claro. De que hablando bien gacho el inglés, y aquí es de que, oye, genuinamente todos
O sea, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es actuar en ese otro idioma, ¿no? O sea, es todavía peor tantito. De hecho, sí. Y se me hizo muy padre eso. Yo llegué a pensar que muchos de ellos eran gringos, o sea, porque la primera que investigué fue la personaje principal y ella sí es gringa, nació en Nueva York, pero todos los demás son mexicanos y como dices tú, hablan bastante bien y también comparándolo, o sea, como hoy en día... Imagínate que hoy en día hicieran una producción así con puros actores mexicanos, no se escucharía tan bien el inglés que hablan y al parecer fue una decisión medio arbitraria de vamos a hacerla en inglés para ver si le llega a más gente, que al final de cuentas sí pasó, pero es una decisión que hoy en día no podrías tomar así nada más a la ligera de pues sí, hazla en inglés. No, definitivamente no podrías. No, yo creo que, creo que inclusive en ese entonces fue algo súper osado hacer eso, o sea... Claro. Genuinamente no creo que puedas hacer eso en ninguna época y que te salga bien, ¿no? Sí. Es de que, ay, güey. Fíjate que algo que mencionó Animalex cuando nos puso esta película, que si la veíamos, algo que nos decía es que estaba muy adelantada a su época. Sí. Hay muchas cosas donde creo que eso es cierto. Creo que ninguna de ellas es más cierto que la fotografía de la película. Si bien la edición es muy dura, ¿no? Como que tiene un elemento que es como de un sueño lúcido que le llaman, ¿no? O que es como si estuviera soñándolo, ¿no? Tiene un elemento como que muy curioso cómo están dirigidas, cómo está dirigida la edición de la película, cómo fue hecha. Pero creo que la fotografía es como que tiene cortes muy duros y movimientos muy bruscos y cosas así, que pues definitivamente no es algo que relacionaría yo con esa época del cine. Claro. Definitivamente es algo muy, muy loco que tiene esta película, la verdad. Sí, definitivamente eso es un elemento bastante adelantado. Creo que también algunas de las temáticas que toca, como muy pues antirreligión y anticiencia por un sentido. El personaje principal pues es lesbiana, entonces tiene como que muchas cosas adelantadas por ahí que si bien tal vez no son como que temas nuevos o algo por el estilo para la época, pero sí eran temas que no se tocaban como en el cine o cosas por el estilo. Entonces sí está interesante ver pues lo que decía de las recomendaciones Animexlex. Sí, está súper interesante las temáticas que tiene la película, la verdad. Sí llega a ser hasta un poquito incómoda de ver en partes. Bueno, sí. Digo, no por las temáticas necesariamente, sino porque la película además es muy gráfica para muchas cosas. Creo que sigue siendo algo que si ahorita es como que a lo mejor incómodo o de que too much en partes, en los 70s me imagino que era todavía más fuerte todo de eso. De hecho, estaba leyendo que estuvo baneada en muchos lugares y digo, no es sorpresa de nadie. Nada me sorprende eso. Porque sí, aparte de ser muy gráfica, en muchas ocasiones es muy grotesca, ¿no? O sea, donde sí lo lleva a niveles como exagerados. Y digo, en ese sentido también tiene buenos efectos en cuanto a, pues hay algunas como matanzas o cosas sanguinarias que hacen. Tiene buenos efectos prácticos ahí. Digo, obviamente puedes notar lo rough que estaban algunas cosas, pero pues también eran los 70s, ¿no? No había tanta tecnología, pero sí está como interesante ver todo eso. Claro, sí, digo, creo que el craft, ¿no? De, por ejemplo, un efecto que sucede mucho en esta película es que cortan como pedazos a la gente. Digo, no la cortan en pedazos, sino se ve como que le hacen una cortada, o que los apuñalan o cosas así. Y la verdad es que los efectos de todo eso son muy, muy buenos. Sí. Obviamente son prácticos por la época. Claro. Pero son muy buenos. O sea, sí es muy perturbadora visualmente la película. Sobre todo porque muchas veces las víctimas, ¿no? de estas heridas están desnudas. O sea, es algo como que muy... O sea, primero las desprotege, ¿no? Primero las deja sin nada y luego les hace eso. Es como que, uy, es muy... como muy fuerte, ¿no? Visualmente. Sí, claro, visualmente es como
muy choqueante, que creo que es algo que la película hace muy adrede, o sea, no, definitivamente... Claro. Prácticamente de eso se trata. Sí, o sea, se trata mucho de choquearte y de ponerte visuales como incómodos para intentar, pues, contar la historia que está contando. Pero sí, o sea, claro. no es una película que realmente le recomendaría a cualquiera. Creo que se la recomendaría a pocas personas o si no es que a nadie. Tal vez alguien como muy amante o muy estudiado del cine. Creo que de la historia del cine sí sería como algo muy interesante para verlo. Pero creo que alguien como normal, entre comillas, no necesariamente se la recomendaría. Porque sí está demasiado allá, ¿no? O sea, sí está muy lejos. Sí, está muy, muy lejos. O sea, sí he visto películas medio en este calibre o en este mundo, ¿no? De películas setenteras, ochenteras, que son como que muy gráficas y todo. Por ejemplo, es Holy Mountain, ¿no? Ese tipo de películas que son muy incómodas de ver por lo mismo. Pero son como, pues como dices tú, a un cierto tipo de persona, pues... de manera pues casi educativa más que otra cosa. Sí. Digo, lo que sí puedo decir de esta película es que es muy entretenida, a lo mejor es la palabra. O sea, la película dura poco más de 1 hora y de inicio a fin estaba yo de ¿qué va a pasar ahora? O sea, sí. no podía voltearme. O sea, sí fue de que wow, ¿qué va a pasar ahora? Y luego hay una parte que es cuando se convierten estas muchachas a pues al el satanismo. Al satanismo, al lo que sea. De hecho, hay varias escenas donde me da un poco de risa. Es como comedia accidental, cómo pasan algunas cosas. Ahorita que dijiste Satán, me acordé de una escena muy al final de la película. Sí. Que dice uno de los nombres que hay para el diablo, ¿no? No me acuerdo cuál en específico. Pero por así decirlo, dice Belzebú. Y sale una monja de que en llamas. De que de la nada. Sí. De que explota, ¿no? Por así decirlo. O sea, fue como que... ¿What the hell? ¿Qué es esto? Sí, tiene muchos momentos así de comedia accidental. Igual ahí con la última chava que se muere, creo. Que está cayendo por las escaleras, que está de que rodando y rodando y rodando y rodando, que está de que... Sí, también. sí. Y luego antes de eso hay un libro que tienen de que lo abre y la primera página dice Satán. Sí, también me dio risa eso. Sí. Que es el doctor es el que lo tiene. Ándale, sí. ¿No? Sí. También me dio mucha risa eso de sí, que... también hay una muy chistosa con el doctor que dice que no puede ser, es lo que creo, el enemigo de Dios. Así es, Satán. Sí, está muy cool. También me recordó a una canción de Ghost. La parte donde dice los nombres de... me imaginé que... Sí, Year Zero, ándale. Sí, de hecho sí, digo, mucho de la iconografía que utiliza Ghost es como muy religiosa, satánica, y sí recuerda eso. De hecho, mucho del look and feel de la película me recuerda como a el primer disco de Black Sabbath del 70. Ah, ok, sí, claro. Los videos musicales y todas las imágenes que tenía ese primer álbum me recuerda mucho a cómo se ve esta película. Sí veo por qué, la verdad. O sea, ahorita que lo dices, definitivamente es como... No, claro, sí, o sea, por la época y todo, o sea... Claro. Sí, no, 100%. Y... digo, lo que quería mencionar es que la película está dividida en partes, ¿no? Cierto. Y está súper interesante como la primera parte hasta medio te engaña sobre de qué va a tratar. Sí. Porque primero crees que se va a tratar... Digo, leyendo la sinopsis es de que... O sea, obviamente va a tomar algún giro. Pero básicamente crees que son estas dos chicas en un convento que se están como enamorando, ¿no? Y pues hay como que algo siniestro en la chava. Pero hay un elemento como de... O sea, yo sí me llegué a preguntar de que pues ¿será que las juzgan porque son, verdad? O lo que sea. O sea, como que está interesante. Pero luego termina con que se unen a esta secta satánica, ¿no? A esta religión o como le quieran llamar. Y es de que... parte 2. Y así que, ¿what? O sea, que acaba, o sea, la película tiene media hora o 20 minutos y así que todavía te espera más locura después de esto, ¿no? Sí. Sí, de hecho, sí llegué a pensar en algún momento, o sea, si el mensaje era un poco por ahí de que, pues, las chavas principales
pues eran lesbianas y eso era como que el símil que hacían con el satanismo o con ser parte del ocultismo o de alguna secta extraña. Sí, que vas que las rechazan a ellas como lesbianas y las empujan a lo... No, la película es mucho menos gris que eso, ¿no? Sí, no. O sea, yo lo decía más como de relacionándolo la película sin decírtelo. O sea, más como de, mira, ella era la que estaba mal, no sé. O sea, como de, no sé si por ahí iba el mensaje, porque realmente no sé si tenga un mensaje muy claro. Simplemente yo creo que muestra como cosas por mostrarlas. Pero pues no le quita lo interesante o lo entretenido, como decías tú. Pero sí, al principio me imaginaba algo bien raro porque luego empieza con una escena como muy surreal. O sea, no la primera, sino cuando se encuentran a este pequeño diablillo cosa. Sí fue como de, ¿qué estoy a punto de ver? O sea, sí me imaginaba algo todavía más fumado de lo que fue. Sí, no, estuvo bien loco ese personaje que aparece como jorobado, ¿no? Como que muy caracterizado. Y pues tiene como que estos diálogos como que casi como si hablara en rima o sea... Y luego empieza hablando en francés la primera vez que sale. Cierto. La primera vez está hablando en francés, se me había olvidado eso. Sí. Sí, no, está súper extraño el personaje. Y luego, cuando hacen este pacto ellas, él aparece de la nada en el cuarto. O sea... Fue otro momento de comedia accidental para mí. Donde yo ¿qué hace este vato aquí? De que, what the hell? ¿No? Su traje está bien chistosillo de que... Sí, es como un fauno jorobado, vagabundo, diablo, satánico, cosa rara. Fíjate que muchas películas mexicanas de esa época tienen personajes así. Como que el cine mexicano, pues prácticamente toda la vida... ha estado como que muy relacionado a su teatro. Porque, por ejemplo, el teatro actual igual la mayoría es de comedia. Sí. Entonces, eso sigue aplicando en la actualidad. Pero en aquel entonces, pues, estaban como que muy caracterizados y tenían como... Hola. Como que cosas así muy... pues, particulares, ¿no? De cómo lucían los personajes como que muy... sobrecaracterizados, ¿no? Para teatro. Y hacían lo mismo en las películas. Y siento que eso... medio tiene que ver con eso. Al menos es la impresión que me dio a mí. No, definitivamente. Y creo que también como relacionándolo un poco con pues la cultura y todas estas como deidades que se tienen como en la cultura mexicana y todas las leyendas, los alebrijes y todo ese tipo de cosas, como que pues también ayudan a tener ahí como una criaturilla que esté haciendo cosas en la historia, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y como dices tú, no sé muy bien cuál es el mensaje ahí, porque luego el siguiente personaje caracterizado que verían ellas ahí en su pacto, pues vendría siendo el diablo, ¿no? O esta criatura que pues te dan a entender que es el diablo. Creo que pues muy es como siempre lo pintan, ¿no? O sea, en el como catolicismo y en otro tipo de cosas, así siempre lo ponen. Sí, exactamente. O sea, como con los cuernos y aquí estaba... Pues no era de que el diablo así rojito, ¿no? O sea, no, era como una bestia, ¿no? Como sí una se cabra veía... rara. Ajá, como una cabra rara. Sí se veía muy intimidante. Digo, en partes siento que medio la iluminación arruinó un poquito el traje. Sí. Porque puedes ver los ojillos del vato ahí adentro del traje. Ajá. Yo dije, si hubieran dejado eso más en sombras, sería mucho más aterrador, que era el vibe de la escena, ¿no? Sí, no, o de lejos, ¿no? Porque muchas veces hacen estos zooms exagerados como de telenovela y ahí le hacen uno a él y se le ven los ojillos del actor ahí detrás del traje. Sí, fíjate que sí, 100%. Esos zooms que mencionas, que también aludí un poquito ahorita a eso con lo de la fotografía, se me hace bien interesante porque los usan mucho, pero al mismo tiempo, digo, creo que en edición y así están medio agresivos, pero creo que funcionan muy bien en cuanto a como que transmiten mucho las emociones de los personajes. Por ejemplo, esta chava, Alucarda, ¿no? Que es el personaje titular. Como que tiene muchas de estas escenas donde es como muy intimidante, muy tenebrosa, ¿no? Y ves como que el reto hacia las monjas, hacia los padres que salen ahí, o sea, como que sí están muy intensas las escenas, Sí. Y creo que con las herramientas que tenía, ¿no? Fue como
sí me sacaba de pedo, de o sea, de que wow, qué miedo esta criatura, ¿no? Como que con sus ojos, porque además ella tiene los ojos como muy grandes. Sí. Y los abría de una forma que era de que sí podías ver como que la maldad ahí, la La verdad. posesión ahí. Sí, digo, Sí. hace rato mencionamos como la comedia accidental. Y a pesar de eso sí tiene muchos momentos como muy serios. O sea, todos esos zooms podrían ser muy chisis. Y creo que muchos terminan no siéndolo y terminan funcionando bien ahí para la escena, como dices, para transmitir la seriedad o la tensión de una escena. Sí funcionan, pues hacerlos tan bruscos. Sí, creo que donde llegan a no funcionar para mí es cuando se parecen un poquito demasiado a la escena que estaba antes o a la toma que estaba antes, Claro. donde puedes ver donde reacomodaron todo para hacer la siguiente toma. Sí. Porque, no sé, digamos que está tantito lejos y medio de lado y la siguiente toma ya la tienes de frente así, ¿no? Como que hay un elemento ahí donde mencionaba que se siente como un sueño o lúcido o algo así. Esas escenas también como que se sienten muy de que extrañas, ¿no? Sí. Digo, están cheesy, están medio chistosas accidentalmente y al mismo tiempo por lo mismo te saca de pedo. Como que... Sí. Por ahí mencionaste también como que el personaje principal y todo este tema que tiene, pues es interesante cómo toma la temática principal, que es como antiestablecimiento, porque tiene como que mucho en contra de pues la Iglesia Católica, pero también de la ciencia. O sea, al final de Sí. cuentas la historia es como de ninguno de los dos pudo con este ente sobrenatural que ni lo pudieron entender los religiosos, ni lo pudo entender el doctor, y a los dos se los cargó ahí. Entonces está como interesante ahí lo que nos muestra. 100%, fíjate que eso es algo que tiene mucho en común con la película de El Exorcista, porque sucede lo mismo, nada más que ahí medio es al revés, donde primero la mamá al no creer, digo, no voy a hablar del Exorcista así por completo en porque no estamos hablando de ella, pero donde intenta primero llevarla con doctores, no saben lo que tiene, bla, 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 se rinde ella de como que el mundo científico y se va a hablarle a exorcistas, ¿no? A hablar con religiosos, si le pudieran ayudar. Eso me recordó un poquito a la del Exorcista y dije, está interesante cómo puedo tal vez ver como que las influencias de esa película que fue relevante hace muy poquitos años, antes de que saliera esta película. Entonces sí puedo ver eso. Y sí, es muy interesante cómo volvemos a que no estoy muy seguro si ese era un mensaje en la película, pero definitivamente se lee así, ¿no? Yo Claro. también lo leí muy así, la verdad. Sí, como que digo, sí, como dices tú, no sé si realmente tenga un mensaje en particular o algo que nos intente decir la película, pero definitivamente es como nadie tiene la respuesta como absoluta en el mundo, porque al principio parecía como que iba a ser muy anti-religión, anti-iglesia, por las cosas que estaban pasando y por cómo no podían como controlarla y cómo estaban haciendo como cosas muy tontas entre comillas o muy sin sentido por ahí los religiosos, pero luego hay un momento en donde realmente ellos tienen más el control ahí y el doctor que era el que los reprime ahí como por sus como se dice, tradiciones arcaicas y todo lo que estaban haciendo, terminan demostrándole que sí están pasando cosas sobrenaturales y que sí están ocurriendo. Entonces también él se queda como de pues como pues sí, como que le negaron todo lo que en su vida había sabido que era cierto. Le borraron ahí todo. Sí, definitivamente. Creo que, digo, aquí metiéndole medio de mi cosecha, ¿no? A la película, como que a mi interpretación de ella. Pero me dio la impresión que eran como los motivos por los que ellos querían ayudar, los que la película medio rechaza, que es como, por ejemplo, el sentido de superioridad, el sentido de yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Porque primero es los religiosos con las chicas, ¿no? Las principales, Sí. son católicos contra el satanismo,
como que era un complejo de superioridad en ese ángulo donde somos los buenos, ustedes son los malos, ¿no? Ujú. Y los hace ver como pues incompetentes, idiotas, arcaicos, todo. Ujú. Y luego el médico haría lo mismo, pero desde el punto de vista de ciencia contra religión o ciencia contra fe o lo que sea, ¿no? Ujú. Pero lo tomaría desde ese punto de vista. O sea, él tampoco quiere ayudar, él tampoco quiere hacer el bien, él hace lo mismo que los religiosos, pero desde su conocimiento, ¿no? Entonces, me da la impresión que como que por ahí va la cosa. Ujú. Y se me hizo muy interesante ese tema que te digo, al menos yo interpreté, ¿no? Porque al final era de, ok, Claro. entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Verdad? Sí, porque digo, al final tiene ahí un rampage el personaje principal y destruye a todos y luego ella misma muere. Entonces sí es como de... Sí, está súper random el final. ¿Qué acaba de pasar aquí? Ujú. Me pregunto si hubo algún tipo de censura en el final. Digo, porque ya que mencionaste que ella al final Ujú. se muere. Me pregunto si era de que, bueno, no podemos poner que la satánica ganó al final, ¿no? O sea, me pregunto si hubo algo de eso porque pasa medio random, ¿no? Sí, sí, súper random, ¿no? Nada más como que le llama la atención una de las monjas, o no me acuerdo quién era, Que la que... posan similar a como está Jesús en los Ajá. crucifijos. Sí, o sea, como que eso le sorprende o eso lo hace como Ujú. despertar de Sí, este episodio, pues no sé si psicótico, satánico, histérico que Ujú. estaba teniendo. Ujú. Y con eso dije, oh, y se muere. O sea, sí está Ujú. como que muy random. No sé si tuvo algún tipo de censura. Por lo out there que está, no creo que haya tenido como que autocensura. O sea, no se me hace que los que escribieron esta película quisieran hacer eso. A lo mejor y sí tuvo muchos cortes bruscos y tal. O sea, como en la historia tal vez le quitaron partes. Tal vez por eso Ujú. dura tan poquito, ¿no? O sea, sí podría ser donde pues faltaron partes de grabar o de escribir. No me sorprendería. También puede ser eso, la verdad. O sea, sí, como que estamos queriendo buscarle un significado a ese final abrupto. Porque sí, definitivamente se siente. O sea, porque la película le faltaba literal un minuto y dije, ok, pues ella ganó, ella quería Sí, ver claro. todo arder y está literalmente ardiendo, está en llamas todo, Ujú. ¿no? Y se está riéndose como loca, ¿no? Y todo esto, pues ya ganó, ¿no? Ujú. Pero luego pasa este final donde ponen a la monja esta, a la creyente en la pose de Cristo Ujú. y eso es lo que la vence, pero durante la película pues más bien le molestaban los crucifijos. Ujú. Ella Sí. destruye este crucifijo gigante, ¿no? Como que ves todos estos y dices, bueno, pues como que los poderes terrenales que no van a poder con ella, ¿no? Ujú. Y al final medio random. Es que, ok, curioso. De que, Ujú. Sí, pero, de hecho estaba curiosa esa como obsesión negativa que tenía con los crucifijos y con las imágenes católicas religiosas. O sea, no entiendo muy bien ahí qué era. O sea, más que ella ser parte del culto satánico al que se metió, que por cierto, no hemos mencionado que por ahí tienen una orgía en el culto satánico, no sé muy ujú. bien por qué. Pero bueno, supongo que la película nos está diciendo que eso es malo o eso es del diablo. Pero sí, no entiendo. Pues, Ah. como está en la película, sí está muy raro. O sea, Bueno, sí, como lo hacen en la película, sí. Como lo muestran digo, ahí. ujú. Sí, porque además de ser una orgía es de que un ritual de sangre Extraño, sí, todos extraño. ensangrentados y Sí. se manoseaban como que muy extraño. Sí, No, sí está muy raro. sí, Eh, pero sí, a lo que iba, ¿no? De que no sé qué. ¿Cuál era su obsesión negativa con los crucifijos y todo esto? Sí me pregunto si era algo por ahí de salud mental, o sea, algún problema que tuviera el personaje o algo por el estilo que intentaron meter o no sé, porque no le hay otra cosa. sí me lo llegué a preguntar, más que nada al inicio de la película, donde Ujú. pues ves que estas chavas son lesbianas, Ujú. una de ellas es medio, no sé, podrías asignarle algún tipo de enfermedad mental, ¿no? O de padecimiento, como lo quieran llamar. Claro. Pero luego, como viene sucediendo la película, realmente no, Sí, no. ¿verdad? Pero sí, creo que al menos dentro de todas las cosas que suceden en la película, sí puedo ver ese subtexto que mencionas. O sea, Ujú.
Pero sí, creo que la película al final medio creció demasiado como para tratarse de eso, ¿no? Sí se salió por ahí de control. Porque, por ejemplo, también el elemento de que dices, bueno, a lo mejor es como que una interpretación de cómo veían a los homosexuales, ¿no? A las lesbianas. Uh-huh. Realmente tampoco es eso porque No. Alucarda sí viene utilizando a la otra chica que... Justine, la viene utilizando... Justina, ¿no? ¿Era? O si era Justine. Bueno, X. Ajá. Ah, no sé. X. Uh-huh. Justine. Sino, según yo, pues viene siendo donde ella la utilizó como para hacerse más poderosa, algo así. Sí. Y yo dije, ok, tampoco es eso, ¿verdad? O sea, pero como que son, como dices tú, son elementos que sabemos que la religión está en contra de, ¿no? Y pues los vinieron utilizando ahí. Sí, o sea, en ese sentido tal vez también pudo haber sido como una visión súper retorcida de cómo ven a una persona con problemas de enfermedad mental, no sé, o sea, como de todas las cosas que pudieron haber dicho, ahí le estamos como de completando con qué intentó decir esta película, porque 100%. Sí está medio extraño. También de repente pues la misma Justine se convierte en algún tipo de vampiro, o sea, en algún punto, hacia el final de la película, en donde le chupa la sangre ahí a una monjita y luego la matan con agua bendita. Fue como que sorpresivo para mí, además, porque pues fue como que una parte súper chiquita de la película en donde a lo mejor se pudo haber tratado más sobre ese monstruo o algo así, y fue de que una escena. Sí, la verdad es que la película te avienta varias cosas así súper out there. Sí. Digo, mencionamos a este personaje que está como que vestido súper raro, ¿no? Mencionamos la orgía, mencionamos que sale ahí el Belzebú, luego sale esta vampiro, ¿no? Y es como, o sea, salen como que muchas cosas. Es un poco difícil creer que la película dura 1 hora. O sea, como que... Esa es otra cosa. La película va así, va volada. O sea, en 5 minutos pasan 10 cosas. O sea, es por lo mismo que les digo, es muy entretenida en ese sentido donde no puedo como que ignorar lo que está pasando, ¿no? No, o sea, sí fue de que... ¿What? De que... Sí fue toda una experiencia eso también. Sí, definitivamente es un trip porque pasan cosas tras cosa y súper diferentes, ¿no? Como de, en un momento estás aquí y luego estás acá y luego en otro lado, o sea, como de, sí te lleva a un viaje mágico bastante interesante. Mágico. Pagano. No es cierto. Sí, no, claro, 100%. Es todo un... Es una odisea. Genuinamente es difícil creer que dure 1 hora. Sí. Sí, pues, simplemente llevamos pues, casi 40 minutos hablando. O sea, es casi lo que dura la película. Y es de que hemos estado intentando describir lo que pasa en ella, ¿no? Es como... Es una locura, la verdad. Es difícil, sí. Sí, es una locura. Creo que eso es una buena descripción. Sí, genuinamente. Por ahí, antes de grabar, me habías dicho que habías leído sobre el director de la película. Sí, leí un poco sobre de él porque pues me pareció interesante pues no conocer esta película y no conocer pues al director. Digo, con justa razón, él no hizo como que muchas películas. Al parecer sí lo veneran ahí como director de culto de terror mexicano. Y al parecer como que no le fue muy bien a él. O sea, pues esta película, como dije antes, baneada. Y luego aparte no le fue muy bien ni en crítica ni en... Juan López Moctezuma, ¿verdad? Correcto. Juan López Moctezuma es el director y escritor de esta película. Pues no le fue bien en taquilla, no le fue bien en críticas. Entonces pues fue para abajo por ahí. Parece ser que lo despidieron de Televisa y luego empezó a tener problemas de Alzheimer y lo internaron en un hospital. Y lo más loco que me pareció de eso es de que al parecer ahí hay como que una historia muy loca en donde unos fans de él, un par de fans, lo secuestraron de este hospital psiquiátrico para ver sus películas y para ir a las locaciones donde grabaron las películas. Y supuestamente él, o sea, el director, ya estando ahí o sea, pues con Alzheimer, dijo que le gustó mucho esa experiencia
Inclusive lo devolvieron al hospital y luego hizo otra película. O sea, ya está... Con Alzheimer. Con Alzheimer ya hizo otra película que no pudo ver él. O sea, se estrenó ya que estaba muerto. Y no sé ni cómo le hizo. O sea, sí le pasaron cosas muy locas. Y otra cosa es que murió en el 95, ¿no? Pues año en el que tú y yo nacimos. Algo, pues, bastante curioso. En agosto, al parecer, que es el mes en que yo nací. Murió antes de que tú nacieras, pero después de que yo naciera. Interesante y... Muy perturbador. Pero sí. Ya, de hecho, estaba viendo que hay un documental, al parecer, de este director. Y es ahí donde cuentan esa historia que acabo de contar. Qué loco. La verdad sí me interesa mucho lo que acabas de decir. De aprender más sobre él. Sí. Porque, digo, la verdad es que hay algo muy curioso sobre estos personajes, ¿no? Donde... es como aprender sobre Tommy Wiseau, ¿no? O sobre... Claro. Que muchas veces hay hasta misterio o hay cosas medio increíbles sobre ellos. Y dices, bueno, a lo mejor y por eso son el tipo de director y escritor que son, ¿no? Claro. O sea, ves una película como Alucarda y dices, no cualquiera hace esta película, ¿no? O sea, sí. Tiene que ser alguien muy particular. Y pues por lo que me dices, o sea... Es sorprendente su historia, pero al mismo tiempo es de que, claro, alguien así es quien puede hacer este tipo de cosas, ¿no? No, definitivamente. Sí, digo, muchas veces los, entre comillas, grandes o los populares también tienen historias súper locas o cosas que le pasaron. Pues claro que alguien que haya hecho este tipo de películas, pues su vida va a dar de qué hablar, ¿no? Y... Es como David interesante Lynch. Ver todo eso. Claro, David Lynch, o sea, muchos de ellos, o sea, los que están locos, entre comillas, o los que no lo están, o sea, están a un paso de ser el otro, ¿no? O sea, pudieron 100%. Haber sido de que genios súper prolíficos, o los otros pudieron haber sido de que personas súper extrañas. Sí, 100%, o sea, porque... creo que siempre tiene que ser alguien como que muy diferente, ¿no? O sea, es un tipo de persona particular. Y sí, la verdad es que entre Spielberg y Finch hay una distancia algo corta, ¿no? Claro. Entre Iñárritu y Moctezuma hay poca distancia también, ¿no? Realmente. No, definitivamente, o sea... alguna decisión diferente en sus vidas y pudieron haber sido el otro sin problema. Sin problema alguno. No, pues qué interesante película, qué interesante personaje, el director de la película, qué interesante persona. La verdad es que agradezco mucho la recomendación de la película en particular porque definitivamente no es una que yo hubiera visto nada más porque sí. La verdad es que mis días de ver películas extrañas los dejé en la carrera. Al menos como hobby, ¿verdad? Pero ahora tengo otro hobby que es este podcast y fue muy interesante ver esta película, la verdad. Sí, de hecho yo tuve ese mismo pensamiento en donde dije, seguramente esta película pudo haber sido una que estudiara en clases ahí en carrera, porque definitivamente tiene como que esa vibra y esa como que, pues... punto clave en la historia del cine y cómo está hecha y todo. Entonces, sí, como dices tú, yo ya no veo tanto de esas películas, pero pues el podcast nos da esa oportunidad y qué bueno que nos las haya recomendado y pues muy interesante como completar ahí nuestro conocimiento del cine con este personaje, este escritor y pues como dije al principio, saber más del cine mexicano que sí vale la pena, siempre está chido. Sí, 100%. Hay muchas obras de arte allá afuera que no hemos visto. Y pues la verdad que buena onda que sea como que una plataforma para eso. Por ahí mencionamos, digo, si a alguien le interesa verla, genuinamente creo que... Perdón, dime. No, de hecho... Perdón, ibas a mencionar que si a alguien le interesaba verla, está en Movie, pero también, de hecho, justo curiosamente la van a pasar en la Casa de la Cultura, si son de Monterrey, que Paco y yo somos, el jueves 9 de noviembre, extrañamente, justo ahorita la van a pasar. No sé si así la vio
Anime Lex, porque estaba viendo que le hicieron un homenaje a esta actriz en el FIC, entonces ahí probablemente la vio tal vez, y pues la van a pasar el 9 de noviembre en la Casa de la Cultura, por si a alguien le interesa verla en el cine. Creo que también debe ser una experiencia interesante. Interesante. Sí, digo, este tipo de películas, y al FIC iba cuando estaba en la carrera, entonces tiene sentido que ambas cosas se junten, la verdad. Pues sí, la verdad, digo, ahí muy buena oportunidad que menciona ahí Lauro, si les interesa verla. Es, como mencionamos, una experiencia muy particular, ¿no? Definitivamente vayan mentalizados si es que la quieren ver. Y pues, qué mejor, mencionando otra vez que fue una recomendación la película, pues recordarles, ¿no? A los que nos escuchan que pues estamos muy abiertos a recomendaciones. Ahí háganoslas saber en los comentarios. En Spotify suelo dejar también una plataforma ahí para comentarios en caso de que no nos escuchen en YouTube o en cualquiera de nuestras redes, la verdad. Digo, no solemos como que anunciar mucho, ¿no? Ese tipo de cosas, pues tenemos Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Háganoslo saber ahí también. Ahí también hemos recibido ahí recomendaciones y claro que las tomamos. Y pues bueno, sin más por el momento, agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio del podcast. Fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.